CAUT, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presenta El Mostrador es la clave. A esta hora, El Mostrador, el primer diario digital de Chile, se une a la clave para presentar El Mostrador es la clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. El Mostrador es la clave. Información con la independencia que nos caracteriza. Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana y 1 minuto de este día 21 de abril, iniciamos el Mostrador en la clave. Periodista Ramón Pozo, ¿qué te parece que revisemos algunos de los principales titulares de esta jornada? Hola Federico, buenos días. Bueno, anoche se registró protestas en diversos puntos del país tras el anuncio del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% desde las AFP. Hubo cacerolazos y barricadas. Previo a las manifestaciones, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, detalló que es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Aseveró que el tercer retiro atenta contra la calidad de vida de los chilenos en la vejez. Ramón, ¿te acuerdas que hablamos hace algunos días de este tema del zapato chino? Uno de los zapatos chinos que tenía el gobierno. Bueno, aquí se meten la patita y la patita en el zapato chino. Porque o más que la una patita. Vez que... Oye, claro, una vez que ya están en el Tribunal Constitucional, ya es una decisión que no pueden retirar porque sería pa' peor, como dice la gente de campo, ¿no? ¿Y por qué se meten en este zapato chino si no ganan nada? Es bien raro, a esto falta de política, definitivamente tiene el gobierno claramente deficiencia en la asesoría política, el comité político, como lo hemos mencionado otras veces, es prácticamente de mentira, de juguete, gente muy joven y poca experiencia. El presidente Piñera tiene sus obsesiones que nadie se las saca. Imagínate el vaso de agua en que se están ahogando. ¿Sí? En el primer retiro se dieron cuenta que no podía pararse porque la gente lo necesitaba, podía no ser la mejor solución, pero era la que estaba a la mano. Y no fueron al Tribunal Constitucional. Entonces ahí no respetaron, para seguir su lógica, la Constitución vigente. En el segundo retiro, para evadir este problema, iniciaron ellos una propia tramitación de 10%, ¿te acuerdas? Entonces con eso evadieron el problema porque dicen que tiene que ser iniciativa presidencial y no de la Cámara o del Senado, del legislador, del Congreso. Y en este tercer retiro, en vez de hacer una gambada de nuevo, una gambita por aquí o por allá, porque la gente lo necesita, no siendo la mejor solución, pero la gente lo necesita y no excluye otros apoyos del gobierno, por lo que ha dicho toda la clase política, en general casi por unanimidad. El gobierno ahí se pone más rígido ahora y se mete a dos patas en el zapato chino. Bien raro, ¿eh? Bien raro. Esto no está bien aspectado. Ahora es que el Tribunal Constitucional, como lo hemos hablado otras veces, Ramón, está en el suelo. Su imagen, su capacidad de ser respetado en su fallo, de ser mirado como un ente independiente que pone cordura y buena aplicación de la Constitución. Todo eso ya hoy día no existe en el Tribunal Constitucional. Es más, están todos peleados adentro. Designados casi todos políticamente, sin jerarquía académica ni docencia adecuada. Y además peleado. Sí. María Luisa Abraham está peleado con todo el resto. Ella dio el voto dirimente, fue 5-5. Es probable que esta vez ni siquiera obtengan una resolución como la que espera el gobierno. Imagínate el lío eso político además para el gobierno, que ni siquiera le resulta ocupar a su arquero, en este caso arquera la María Luisa Abraham, ¿no? La ministra presidenta del Tribunal Constitucional, su sicaria, ¿no? La que mata proyectos que no le gustan o que no quiere.
Enredado. Se mete solo en estos líos el gobierno Ramón Pozo. Y podemos sumar además el fuego amigo, varios parlamentarios en RN, por ejemplo el mismo ex parlamentario en este caso, Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional, hablaba del malestar social que podía reactivarse y que justamente ocurrió anoche. Entonces, y cuando se presenta este proyecto del tercer retiro del 10%, además tiene un masivo apoyo desde parlamentarios del oficialismo. Entonces, está complicado por donde se lo mire el gobierno. No sé qué punto a favor. Algunos dirán, bueno, está el respeto a la Constitución, que está dentro de las facultades del gobierno justamente presentar este tipo de recursos, pero ni siquiera dentro de esa perspectiva yo creo que el gobierno sale favorecido. Es que no es coherente, pues las cosas que no tienen coherencia no vuelan. Claro. Si la primera vez, en el primer retiro, tenían los mismos argumentos, las mismas razones, las mismas disposiciones vigentes y no fueron al Tribunal Constitucional. Porque la mayoría del Congreso, muy amplia mayoría, derecha incluida, estuvieron por el retiro del 10% y el gobierno no fue al Tribunal Constitucional y ahora en las mismas condiciones va diciendo como nosotros respetamos la Constitución, pero bueno, y pues si no la respetaron la primera vez, ¿qué pasa ahora? Es todo inconsecuente, todo incongruente. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Noticia en desarrollo. Caigamos en el lugar común. Noticia en desarrollo. Bueno, en otro ámbito, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Chile Vamos, que buscaba ser una alternativa al impuesto a los súper ricos. La iniciativa opositora será discutida hoy en sala. Este tema también, como lo hemos conversado, Ramón, es muy interesante estarlo mirando, porque esto en algún momento va a explotar, porque avanza y avanza, no obstante, tiene las mismas características del retiro del 10% en el sentido que en estricto rigor debió haber sido iniciativa del presidente, del Ejecutivo y no del Congreso, pero sigue avanzando en el Congreso. La alternativa que levantó parte de Chile Vamos para neutralizarlo fracasó. Y si sigue avanzando en el Congreso, el gobierno va a tener el mismo problema, pero multiplicado por 100, porque el presidente de la República es un súper rico. Y por lo mismo, ¿cómo va a ir al Tribunal Constitucional para evitar que esto se haga ley de la República, se apruebe esta reforma, si es que le afecta ese impuesto? Es decir, un conflicto de interés enorme. Va a tener que inhibirse y decidir un presidente subrogante, suplente. Es raro. Aquí tenemos otro tema, una bomba de tiempo. Claro, y recordar, por ejemplo, lo que nos decía el diputado Daniel Núñez, el diputado comunista acá en este mismo programa, que se recaudaría alrededor de 4.000, 5.000 millones de dólares. Y bueno, pensar que solamente este ajuste que se hizo al IFE que anunció el presidente Sebastián Piñera el día lunes es de un monto similar. Entonces, pensemos en que el proyecto efectivamente se va a respetar, va a ser solamente una vez que se aplique este impuesto. ¿Alguna ayuda será para la gente que la está pasando bastante mal con la pandemia y la crisis económica que ha derivado de ella? Investigan... Claro, ¿sí? Perdón, Ramón, que tiene que ver con capacidad de recaudación del fisco y que la recaudación del fisco para poder gastar más en apoyo a la gente sea a través de mecanismos eficientes, pero también justos, equitativos. Y esto está recomendado por las Naciones Unidas, está recomendado por el Fondo Monetario Internacional, que es como el guardián del modelo, ¿no? Y está recomendado porque en esta situación excepcionalísima de pandemia a nivel mundial, donde hay una crisis económica galopante y grandes mayorías de ciudadanos de los distintos países necesitan apoyo, y hay gente por el otro lado extremadamente rica y que se ha hecho aún más extremadamente rica durante la pandemia, es justo, es equitativo, así lo plantean, y es políticamente correcto, y no va ni siquiera contra las ortodoxias económicas, el cobrar un impuesto excepcional único a los súper ricos para ir en apoyo de la gente que lo necesita, porque el Estado necesita recaudar más para poder dar más, y esto es matemática simple, ¿no? Entonces,
eso es, pues, y esto sigue avanzando y el presidente de la República podría ser uno de los afectados, sería uno de los afectados si se hace, en definitiva, se concreta y se hace ley. Entonces, ¿cómo se va a oponer? Se va a poner algo que lo afecta. Raro, ¿cierto? Ahí hay un círculo que es completamente poco virtuoso, ¿no? Exacto. Muy elegante definición. Investigan a veterinarios en Calama tras detectarse que al menos 100 personas habrían sido inoculadas con la vacuna óctuple para perros. Según los profesionales, había evidencia de que, bueno, profesionales bien entre comillas, había evidencia de que el medicamento era usado en Argentina de forma exitosa contra el COVID-19, lo cual era falso. Y en Estados Unidos, sí, no, qué raro. Sí, no. Incluso hubo unos niños que fueron vacunados, ¿no? Una cuestión. Qué raro, inaceptable. En esta época, sí, en algo que no se puede cometer errores en el tema de la vacunación. Inaceptable, ¿cierto? Además no sé, me faltan palabras, no entiendo. No entiendo cómo una vacuna para perros llega a ser inoculada en un ser humano. Y además con excusas tontas, ¿no? Claro. Esto habría sido ocupado en Argentina, qué cosa más rara. Sí, lo leí en internet, bueno, noticia falsa y encima se la creen. En Estados Unidos, en otro ámbito, en fallo unánime el jurado declaró culpable de todos los cargos al policía que asesinó a George Floyd. Los hechos derivaron en su minuto en intensas protestas en ese país. El presidente Joe Biden dijo que al menos ahora hay algo de justicia. Bueno, no es bueno comparar muchas veces los distintos sistemas, ¿no? Pero claramente el sistema de justicia en Estados Unidos es más rápido que en Chile. Harto más rápido. En Chile tenemos muchos, pero muchísimos carabineros que se excedieron, que mataron, que torturaron, que dejaron sin ojos, que dejaron tuerto gente. Y casi ni uno, yo no sé si existe todavía una sola condena, tengo la duda. Y si existe, existe una. Y el resto aún nada. Eso no contribuye a la paz social, pues, a la cohesión social. En Estados Unidos, con todos sus defectos, está condenado. El carabinero que se excedió y le quitó la vida, mató al señor Floyd, está condenado. Te hace una diferencia, ¿no? Claro, unos 45 años lo que se estima como pena para él. Claro, lo que probablemente, me imagino que habrá algunos atenuantes, en fin. No lo quiso matar, que abusó de su cargo como policía y abusó fuerza innecesaria y lo mató, pienso que sin querer, a menos que el jurado haya estimado que es con querer. No leyó todavía ese informe. De hecho, yo creo que todavía no sale el detalle de la sentencia, pero sale el resultado, está condenado. Y en Chile ha pasado mucho más tiempo desde varios abusos, desde el estallido, revuelta social, tan o más graves que el asesinato del señor Floyd, cometido por personal de Carabineros de Chile que está plenamente identificado, y aún nada. Eso no contribuye, pues. Obviamente que no contribuye a la paz social, ¿no? Bueno, todas estas noticias, Federico, bien sabes que están disponibles en www.elmostrador.cl, y también les recordamos a quienes nos escuchan que pueden seguirnos a través de www.radiolaclave.cl, lo mismo que en redes sociales, @radiolaclave en Twitter e Instagram. Y los dejamos entonces ahora a continuación con la programación de nuestro programa El Mostrador en Radio La Clave, Federico. Muchas gracias, Ramón Pozo. Nos Vamos vemos a conversar con el periodista Hernán Leyton, que cubre política en el diario El Mostrador. ¿Cómo estás, Hernán Leyton? ¿Cómo te va, Federico? ¿Todo bien por acá? Qué bueno, qué bueno. Hernán, ¿qué te parece que conversemos sobre el quiebre de Renovación Nacional con el gobierno ocurrido ayer ya en forma más evidente, en la trastienda, ¿cierto?, de este nuevo quiebre? Hoy día el titular principal del Mostrador con que abrimos la mañana es un titular tuyo. Me gustaría que nos cuentes un poco. Hay desencantos mutuos, Tal cual. hay confusión. Cuéntanos un poco, por favor. Todo esto se precipitó entiendo, por la decisión
del presidente, del gobierno, de presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el retiro del 10%, ¿no? Sí, son varias cosas las que están entrelazadas. Esto, claro, lo titulaba finalmente como crónica de un desencanto, no me recuerdo cuál es el adjetivo exactamente anunciado. Y esto tiene que ver con que, primero desde el partido pidieron hacer la separación entre el candidato presidencial Mario Desbordes y el partido, aunque desencanto hay desde los dos sectores, pero las lógicas y las razones son diferentes. Hay que desde iniciado este gobierno, desde el partido se han sentido ninguneados por la administración, principalmente porque, recordemos, la Renovación Nacional es hoy en día el partido electoralmente más grande del país. Y ellos sienten que, a través de la mano del jefe de asesores del segundo piso, Cristian Larroulet, en cuanto a nominaciones en cargos de importancia a lo largo de Chile, siempre se habrían favorecido primero a la UDI y después a Evópoli y tercero a Renovación Nacional, algo que se ha resentido durante toda esta administración, pero que también fue tema de conversación, de debate y también de varios encontrones en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Recordemos las varias rabietas del ex timonel Carlos Larraín con el propio mandatario. Otra de las razones que también se suman a este cúmulo de desencanto entre el ex partido del presidente Sebastián Piñera y su gobierno tiene que ver con que desde el Parlamento en varias ocasiones han acusado de que todas las propuestas que ellos hacen llegar no son tomadas en cuenta. Hay un descariño. Hay que recordar que en abril del 2019 se puso de acuerdo toda la bancada de diputados de RN y tenían la decisión tomada de llevar a cabo un banderazo afuera de la moneda. Imagínate lo que podría significar que el ex partido del presidente se le fuera a parar afuera del Palacio de Gobierno aplicando un banderazo. Eso fue aplacado por reuniones que citó el propio presidente Sebastián Piñera. Pero vamos a Mario Desbordes. El desmarque que hace Mario Desbordes, recordemos la entrevista que le entregó a La Segunda el día ya antes de ayer, donde él dice que ya no vale la pena el esfuerzo por acercarse al gobierno, más bien hay que ser pragmáticos, es quizá un poco la gota que rebalsó el vaso, porque esto ya tenía un paso previo. Hay que recordar que cuando el gobierno se intenta jugar quizás la carta más fuerte para evitar el tercer retiro, el presidente Piñera sale en cadena nacional anunciando este paquete económico, el aumento de la ayuda social de parte del Estado, y no alcanzó a pasar un día para que Mario Desbordes se acoplara a Joaquín Lavín y salir a contrarrestar la propuesta del gobierno. Ese fue el primer síntoma de un desmarque, y esto tiene obviamente ribetes electorales políticos, porque como te señalan desde el propio comando Desbordes, estar cerca del gobierno hoy día es caminar cerca del precipicio. Entonces cualquier oportunidad que hay de desmarque, electoralmente hay que aprovecharla. Pero haciendo el punto electoral y estratégico, que sí tiene sustancia, como ellos mismos lo refrendan, también hay un cúmulo de historial de ir quizás mostrando el camino de cómo y por qué se llegó de parte, por lo menos de Mario Desbordes, a un final, ¿cómo decir definitivo? Porque acá las conversaciones van a seguir dándose, las negociaciones van a seguir, pero sí un bastante frío ambiente entre el candidato de RN y el propio gobierno. Hay que recordar de que Mario Desbordes marcaba alto en las encuestas, su discurso era bastante activo frente al gobierno. Entonces, en el comando entendieron de que también esa es una fórmula para volver a tratar de instalarse. Mario Desbordes no le ha ido bien en las encuestas desde que salió del gabinete. Pero una vez en el gabinete, cuando trató el gobierno de amagar el fuego interno, que recordemos existía entre la derecha de Mario Desbordes y la de Andrés Salamán, adentro del gabinete sufrió lo que le llaman al interior del comando la primera quitada de piso. Esto es cuando en un programa en Canal 13 Hernán Leighton Bordes entrega una respuesta respecto a lo que él sentía que se tenía que hacer, según él refrendada en conversaciones previas. Y es el propio presidente Sebastián Piñera quien, en el mismo programa una semana después, responde: yo soy el presidente de la República, él es el ministro de Defensa, situación que generó una tensión bastante grande. Ese fue uno de los primeros episodios. Y estar cerca del gobierno hoy día es mancharse con grasa, pues, ensuciarse, no marca en la encuesta, no tiene apoyo, no tiene liderazgo. Tal cual. Nadie le cree. Entonces, obviamente que los partidos de gobierno,
tratan de distanciarse y los precandidatos de la coalición de gobierno con mayor razón, porque buscan marcar en las encuestas y cualquier cosa cercana al gobierno los hunde, ¿no? Entonces, es bien entendible, pero eso más a título personal, lo que llama la atención es que como partido, como bloque, haya un distanciamiento respecto al gobierno, que es el gobierno de ellos, el gobierno de coalición. Entonces, esa fractura es una fractura que se entiende, me imagino, y por eso lo que quiero que nos cuentes un poco más, se entiende también por otra clave, que es la fractura interna de ese partido. Por Renovación Nacional también está con ciertas fracturas interiores. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los bandos, por decirlo de esa forma, al interior de Renovación Nacional, Hernán Leyton? Claro, porque como te señalaba en un principio, Mario Desbordes como candidato al partido que ya nos acostumbramos nosotros y la gente a escuchar diariamente cuestionamientos, unos más subidos de tono que otros, pero lo que sí deja en claro desde la tienda es que esto no sería una mancomunión, no sería un acuerdo, no sería una estrategia ni electoral ni política el ir a enfrentar al gobierno en varios de sus facetas o atacarlo por diferentes ángulos en los diferentes proyectos, sino que más bien respondería que un partido tan diverso en un año electoral con una conducción política tan débil como la del senador Rafael Proens, nadie termina pagando costos. Entonces acá cada uno lleva agua para su propio molino. Esa es una de las razones que destacan de por qué el partido se ve como se ve. Porque acá en RN hay bandos que algunos no se pueden ni mirar a los ojos. Tenemos los que defienden la derecha social versus los que la acusan de populista. Tenemos los que se salieron del partido y que defienden las ideas del Partido Republicano José Antonio Kast, pero que permanecen en la bancada. Están los pro gobierno. Es como dicen algunos, una ensalada interna. Esto es tema en la UDI, en Evópoli, en el gobierno. Dice, cuando uno les pregunta por cómo se trabaja con RN, te responden, no sé cómo se puede trabajar, con quién hablo, dicen, con el presidente paralelo Mario Desbordes o con un presidente que realmente no tiene influencia sobre su propio partido como Rafael Proens. Es tema de conversación amplio, pero todo lo llevan a lo que te decía, la falta de conducción política, donde se encuentran los cuestionamientos transversales de todos los sectores que no se pueden ni mirar, se encuentran en las críticas al propio senador Rafael Proens. Y al no haber una línea definida, al no haber conducción, al no haber lineamientos, acá cada uno hace lo que le parece, y esto en un año de mega elecciones donde existen bastantes intereses cruzados, cada uno termina llevando agua a su propio molino porque no tienen a quién responder, más a los que siguen. Y esto tiene consecuencias políticas muy prácticas, Hernán Leyton, porque como el presidente Piñera necesita seguir gobernando o intentar gobernar dentro del poco gobierno que hay, del poco liderazgo que hay, pero tiene que día a día levantarse en la mañana y encabezar un gobierno, ¿no? Y como ya no puede contar con Renovación Nacional, por lo que hemos ido conversando, o puede contar muy escasamente, se acerca cada vez más a la UDI, porque Renovación Nacional es su fuente de origen, él fue presidente incluso de Renovación Nacional, es su partido desde que entró a la política activa, ¿no? Entonces, al no tener Renovación Nacional, se acerca más y más a la UDI, que es un partido más de extrema derecha. Entonces, esto marca al gobierno, pues de hecho en el comité político, que puede ser muy de juguete, pero es el comité político que hay, está conformado por dos UDI, el ministro del Interior, ausente, todo lo que queramos, pero está ahí, y es UDI, el vocero, que también se reveló, que también es UDI, y tenemos al el ministro secretario general de la Presidencia, Ossa, Juan José Ossa, que es Renovación Nacional, pero es del sector de Álava, es del sector más anti-derecha social, por decirlo de una forma, del sector más extremo, más
más ultraconservador, es decir, eso es hoy día Alaman y su grupo, ¿no? Con Carlos Larraín y otros cuantos más. Entonces, todo lo que es hoy día Renovación Nacional y el mando, quien maneja ese partido, está en la práctica fuera del gobierno, ¿no? Fuera del día a día del gobierno. Claro, algunos dicen que es el resultado del desorden del partido, de la falta de peso político, porque antes se cuestionaba y se alegaba cómo el presidente administraba su comité político en la época de Mario Desbordes, pero hoy día la ecuación termina siendo, si no me equivoco, 8-9-3 entre UDI y RN, algo que tiene por el suelo el nivel de influencia que pueda tener Renovación Nacional en la interna del gobierno. Tú lo señalabas, Juan José Osa, si bien ese RN creo que no tiene una vida activa partidista, no tiene muchas redes, entonces es hombre de Alaman. Además, pero entonces el partido no se puede apoyar en él como una persona para lograr influencia en la discusión más íntima en Palacio. En quien sí se tratan de apoyar en el partido es en Carla Rubilar, recordemos, ex-RN, pero no es formalmente de Renovación Nacional. Y no corta nada dentro del comité político. La ministra de Desarrollo Social en el comité político es como una invitada. Es que en el papel el Ministerio de Desarrollo Social, recordemos, fue invitado a ser parte del comité político a inicios de este gobierno con el ministro Moreno, que era quien venía, recordemos, a implementar el plan Araucanía. Lo de Carla Rubilar tiene altos y bajos. Primero, que no es objeto de deseo, por decirlo de alguna manera, de la facción más dura del gobierno, encabezada por Cristian Larroulet. No, ahí no se ven, no se gustan, por estilo y también por formas de mirar el mundo, por decirlo de alguna forma. Carla Rubilar ha estado siempre en la discusión defendiendo esta mirada de la derecha más social. Ella era de las que se puso en contra de que el gobierno fuera al PC, y así en varias otras ocasiones. De cuánto la escuchan más o cuánto menos es difícil, porque como tú lo señalabas en un principio, este es un comité político que no tiene mucho peso en las decisiones del mandatario, más allá de que cumpla las funciones legítimas que tiene de consulta y asesoramiento. Todos sabemos que finalmente las grandes decisiones las termina tomando el presidente, como debe ser. Estamos en un régimen presidencialista, pero más con su círculo de hierro que con sus asesores más próximos. Es ahí también un poco el cuestionamiento que hacen los partidos a la falta de trabajo prelegislativo, de consultas que tiene el gobierno con el propio oficialismo. Hernán Leyton, una última pregunta muy breve para que calentemos motores para lo que viene en unos minutos más, porque en unos minutos más vamos a conversar con el senador de la Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Entonces, ¿qué papel viene a jugar Manuel José Osandón en este cuadro que nos has descrito, quien ya ha manifestado su intención de ser candidato presidencial? A ver, el tema de Manuel José Osandón, vamos a esperar que lo aclare bien, porque primero en la entrevista del sábado pasado del Mercurio, quien se supone va a encabezar la lista disidente, Francisco Chaguán, lo sumó al bolsón de votos que tenían que pararse en la disidencia. Luego, en la tercera sale una nota de Manuel José Osandón versus Desbordes como calentando motores para pararse al frente, pero horas más tarde, o un día después, sale el mismo Manuel José Osandón tratando de aclarar todo esto, en exante, señalando que él está detrás de la candidatura de Mario Desbordes, que aún no es candidato presidencial, pero deja un par de aristas abiertas cuando dice que está dispuesto si es que la gente así lo requiere y si es que nadie está marcando. Entonces, vamos a esperar que el propio senador nos aclare de qué lado está. Aunque él es claro en que está detrás de Desbordes, los otros, la disidencia, se quieren también hacer agua de su propio molino con su nombre, porque recordemos, si bien viene debilitado después del proceso judicial, Manuel José Osandón es considerado dueño de un bolsón de votos bastante grande, que habría que analizar si todavía lo mantiene. Recordemos que fue un gran dolor de cabeza para el presidente Piñera en su última pasada presidencial, que a duras, sin querer hacerlo, se vio en la obligación de tener que sumarlo para que en segunda vuelta contara con este bolsón que tiene en Puente Alto el exalcalde de esa comuna. Bueno, vamos a ir a una muy breve pausa y ya volvemos con el mostrador en la clave a conversar con el senador Manuel José Osandón. Ya volvemos. Quiero invitarte a Copeuch, una cooperativa de ahorro y crédito donde más de 900.000 socias y socios cumplen sus sueños.
Copeuch es un lugar con personas comunes y corrientes como tú, como yo, donde todos ganamos. Conoce más sobre nuestra oferta de productos y servicios financieros en copeuch.cl. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.